Buenas noches, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos para ofrecerles a una persona muy especial, muy conocida en Mar de Ajó, conocida por muchas circunstancias, porque si no fue tu docente, fue tu compañera de escuela, porque si no fue tu compañera de escuela, seguramente fue la directora de tu hijo en la escuela, y si no, la conociste a través de su actividad política o social. Silvia del Palacio, gracias por venir, buenas noches. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias por invitarme y hacerme parte de esto, ¿no? Un placer tenerte acá. Y para mí un placer estar, ¿eh? Bueno, los del Palacio y Mar de Ajó son más o menos la misma cosa. ¿Naciste acá? No, no nací acá, pero bueno, mi mamá me llevó en la panza para tenerme allá en San Pedro, su lugar de origen, digamos, por la circunstancia de que acá no tenía mucha tranquilidad en cuanto al nacimiento, no había médicos, era muy difícil la vida en Mar de Ajó. Y creo que, bueno, buscaba, en esos momentos especiales que tenemos las mujeres, buscaba a su mamá, ¿no? ¿Y allá había hospitales o también era partera? Yo nací en una casa. En una casa. En una casa, con una partera, en la habitación de los abuelos, digamos. Pero a lo mejor era esa tranquilidad psicológica, ¿no? Acá estabas muy solo. La confianza. La confianza. ¿Y te trajeron enseguida? Enseguida. Mi vida prácticamente te diría que desde el momento que nací hasta hoy ha transcurrido con un breve intervalo que fue mi estudio en la Universidad de La Plata, en Mar de Ajó. ¿Cómo eran esos años? ¿Qué es lo primero que te empezás a acordar? El frío. Caemos en un punto común. Varios de los invitados que están acá dicen que antes los inviernos eran más fríos. No sé si eran más fríos. Yo me acuerdo que teníamos frío. Y esas tardes cortas, porque el invierno eran tardes cortas, en donde, bueno, después que uno venía de la escuela rápidamente, jugaba un rato en la calle, tomaba la leche y adentro, porque los inviernos eran duros, ¿no? ¿Y qué habían venido a hacer los del Palacio a Mar de Ajó? ¿Y por qué vienen a Mar de Ajó desde San Pedro? Vos sabés que es muy curioso la situación, ¿no? Mi papá había quedado con su hermano solo, sin papá, digamos, responsables de su vida a los 13 y 11 años, muy chicos, ¿no? Y en esa época, viste que las hermanas mujeres eran muy socorridas por los hermanos varones. Entonces a mi papá y a mi tío se los llevaron después de un itinerario a San Pedro. Allí trabajó mi papá en una estación de servicio, y en ese intervalo alguien habló de un lugar lejano, a la orilla del mar, que estaba para hacerse, estaba todo para hacerse. Y con un tío se vinieron acá, y en el año 45, así que, y bueno, se quedó acá trabajando en un almacén de ramos generales, en un almacén que estaba en lo que sería hoy la calle Irigoyen, se llamaba La Margarita. Y bueno, venía mi mamá, que era su novia, a verlo en verano. Su novia de San Pedro. De San Pedro. Y en el año decidió quedarse, romper las naves, digamos así, quedarse acá, arriesgarse. Y se casaron y se vino a vivir con mi mamá acá. Se arriesgó ella también. Se arriesgó ella también. Qué locura, ¿no? Qué locura, sí. Pensalo hoy. Mirá, hay un lugar, está todo por hacerse. Está todo por hacerse, en un lugar en donde empezó a predominar la necesidad de la solidaridad y del acompañamiento, muy poquita gente, porque yo pensaba a raíz de esto, ¿no? De esta cuestión que vos planteaste de este programa, bueno, se me movilizaron muchas cosas, ¿no? Pero yo pensaba que nosotros vivíamos por estaciones. A ver, ¿cómo es eso? Claro, viste, el invierno era una cosa, el verano era otra cosa, el marzo, eso es una imagen que tengo, viste, así como... ¿Qué pasaba en marzo? Grabada, vos salías de tu casa y no había nada. Es decir, de repente era una cosa que era como otro Mar de Ajó, ¿no? Del ruido, de la cuestión. Bueno, nos empezamos a plantear eso, a vivir de esa manera, pero es lindo, ¿no? O sea, yo tuve una infancia que considero gratificante,
Bueno, por ahí hay una foto, Sí, hay una foto. en la escuela, e incluso Tito Abait trajo Sí, una foto y dijo sí. que había sido compañero tuyo Fuimos compañeros, sí. de la escuela. Sí. En donde, vos sabés que yo pensaba, ¿no? La escuela era un poco así el lugar de reunión social, porque en la escuela se organizaban festivales, se armaban actividades para las fiestas patrias, para reunir fondos para la cooperadora. Entonces eran la excusa, un poco así, que generaba la vida social en Mar de Ajó, ¿no? Sí, juntarse para algo, Juntarse para en hacer el algo. viejo club social, ¿no? En donde, bueno, las maestras colaboraban y vestían y se armaba la ropa y se bailaba. Después me tenés que dar la versión, tu versión de los hechos en el club social. Sí, cómo no. Ahí está. Ahí están con tu hermano, tu papá y tu mamá. Sí, mi hermano y mi mamá. Sí, bueno, esa con la cara media fruncida soy yo. Y mira, esa foto la quiero mucho porque en realidad yo vivo en esa casa. ¿Todavía? Todavía. ¿Ahí? Ahí, sí. La casa de los padres, de mis padres. Cuando falleció mi mamá, yo fui a la casa esa. Así que la realidad es que tengo una fuerte pertenencia. La comunión, bueno, fíjate vos, ¿no? Hay compañeros y amigos que hoy están, profesionales, que si se van a ver, se van a reír. Ahí está la foto de la escuela que decía. Quinto grado, mirá, en esa época era quinto grado, la foto de la escuela. Ahora, ustedes eran 3 hermanos. 3 hermanos. Eran 3. Sí, mi hermano mayor que falleció yo era muy chica, tenía 6, 7 meses y bueno, ese fue un dolor grande para mi mamá, ¿no? Como para toda madre, pero en ese contexto de este Mar de Ajó tan difícil, ¿viste? Fue una cosa nunca terminada de resolver. Pero si aún hoy hay gente que reclama algunas cosas con respecto a la salud o cree que todavía estamos un paso atrás, me imagino, en la década del 50. Yo, vos sabés que como era una cosa que casi no se hablaba, porque mi mamá no lo podía manifestar ese dolor, ¿no? Creo que también eso contribuyó a que fuera tan difícil. Era esa cosa de que vos, esa imagen de chiquita de ver que ella estaba sufriendo y que vos sabías por qué, pero no le podías como era decir, antes, como además. era antes. Nadie Sí, decía nada, nadie había que decía. aguantarse. Había que aguantar. No había diván, Silvia. No había diván. No había diván. Sí, y bueno, y después quedó mi hermano, que seguimos teniendo ese vínculo tan fuerte y estamos los dos acá. Mario. Y bueno, Mario, sí. Que para mí es un referente familiar muy fuerte, pues yo siempre digo que lo más difícil por ahí de manejar es cuando vos ves que para atrás no tenés nada, o sea que lo maravilloso que es poder decir cuando vos planteabas hoy, llegué a mi casa y me comí una pizza con mi mamá, mi vieja, ¿no? sí. Aunque no te pueda decir mucho esa referencia, ¿no? Eso es un golpe. Lo que me dijo un amigo el año pasado? Había muerto su mamá, él es alemán, y después muere su papá en Alemania. Entonces lo llamo a Alemania porque supuse que estaba pasando un momento muy difícil y me lo definió así. Mirá que claro, perdí mi as en la manga, me dijo. Lo entendí perfectamente lo que me quiso decir, que es lo que me estás diciendo vos. Sí. Así que en ese vínculo tan fuerte, bueno, queda mi hermano, es decir, la relación con mi cuñada, que es fuerte, es decir, los afectos con Graciela Bernal, también profesora. Con mis afectos de, digamos así, de la vida, ¿no? Esos son el tesoro más grande que vos podés manejar. Y mis hijos, por supuesto, con mi marido, que es otra historia, Ya ¿no? vamos a llegar allá. Sí. Pero ¿cómo fue la adolescencia acá? Era chiquito. Era chiquito, vos sabés que yo fui quinta promoción del colegio secundario de Mar de Ajó. Es decir, Era nuevito. Era nuevito. De ese colegio secundario que terminé siendo directora, yo fui su alumna. Qué lindo. O sea, qué cosa hermosa. Y además cuando estaban saliendo los primeros, vos estabas en primer año. Exactamente. Y hicimos la mudanza. ¿Dónde era antes? Yo ya cursé donde está hoy la Ahora. escuela. Pero nosotros hicimos la mudanza de la escuela de donde estaba, allá en la Costanera, frente al Viejo Delfín. Sí. Ahí. Trajimos los bancos a pie. Los alumnos. Caminando, los alumnos. Nadie pensaba en la responsabilidad civil, que si te iba a lastimar. Bueno,
nos trajimos nuestro banco. La autorización de los padres. Nuestro banco. Y bueno, mis 5 años en la escuela fueron bárbaros. Los 2 primeros los hicimos a la tarde, no había muchas aulas, el resto a la mañana, todo un mundo nuevo, todos contribuimos, no había demasiada oferta de profesores, así que se hacía un gran esfuerzo. ¿Y venían de afuera o algunos venían acá de La se Plata. improvisaban? No, venían de La Plata. Había profesores de acá, ¿no? Y en algunas materias empezaron a venir profesores de La Plata. Por ejemplo, Roger Viteri empezó a viajar. Roger Viteri Palacios. Roger Viteri Palacios, el profesor Castorina, que yo lo tenía en psicología, Escarán, un montón de gente que también contribuyeron a formarnos. Y bueno, en ese colegio, el primero y el quinto año, si bien nosotros algunas cosas las mirábamos con la ñata contra el vidrio, compartíamos cosas, salidas, los lugares, el lugar donde tomábamos café, donde... ¿Te dejaban? ¿O no tanto como ahora? Yo, pues sabés que eso es una cosa terriblemente contradictoria, nunca la hablé con mi padre ni la profundicé, porque la verdad, yo lo que me daban agarraba, ¿no? Pero vos fíjate, yo viajé a Bariloche, sola. ¿Hubo viaje de egresado? Sí, yo tuve viaje de egresado con 2 madres. Contame eso. Y, ¿todos fueron a Bariloche o ustedes fueron casi los primeros? Ya algunos habían ido a Córdoba, ¿no? Carlos Paz. A Carlos Paz, que se usaba. Nosotros fuimos a Bariloche. Y éramos 9, 12 seríamos, no viajamos todos. Hicimos actividades para pagarnos el viaje, porque se consideraba que el viaje de egresado era un lujo. Por lo tanto, entre muchos contribuimos haciendo actividades para poder pagarnos y todos tuvimos la posibilidad de repartirnos eso para viajar. ¿Y te dejaron? Y me dejaron. ¿Cuánto tenías ahí? 16 años. 16. Por eso que te bien, digo, vos fijate, arriesgaron ahí. Claro, pero no me dejaban salir, no me dejaban ir a bailar, por ejemplo, ¿viste? Qué bronca, ¿no? Qué bronca. Mi primer... Tito va por todos los boliches y vos no podías salir. No, nosotros empezamos a salir, en mi caso yo empecé a salir en tercer año, ¿no? Era como 15 más o menos. años, claro. Era la presentación medio oficial. En sociedad. En sociedad. Íbamos a bailar a un lugar que no está más, ni creo que muchos se acuerden, que se llamaba La Tranquera. La Tranquera. La Tranquera, de un alemán. ¿Dónde quedaba eso? Tito Vos lo nombró, sabés que me parece que quedaba por Mitre al fondo, o sea, en una parte... ¿En San Bernardo? En San Bernardo. Y ahí hacíamos bailes o actividades para poder juntar fondos. Ese era uno de los lugares. Y otro de los lugares a donde iba era Hippie. Hippie. Que también Tito habló de También Hippie. lo nombró, que iba a recoger relojes cuando se peleaba la gente. Íbamos y veníamos caminando, Guillermo. Caminando desde el fondo de la Lucila, ¿no? Hippie quedaba más o menos donde está el muelle. Sí, así es. O sea que le daban unos 12 kilómetros. Algunos padres, había el padre de una amiga. Eran 12 para ir y 12 para volver, más o menos, ¿o no? Más o menos. Son 24 kilómetros. Claro. Para ir a bailar. No, pero algunas veces nos traían, sí, nos traían, algunos padres se turnaban para irnos a buscar, ¿viste? O sea, la hora de salida no era como ahora. No había celular para decir, Silvia, no esperame en esa esquina. No había celular, pero había un perfecto control de situación. Así que, bueno, era buena la situación que se planteaba, las reuniones para jugar al truco, tomando café. Volví al viaje. Al viaje, sí. Viajamos en tren. Ahí va. Ah, una cosa fantástica. Desde Madariaga, supongo. No, fuimos de acá en micro, en el Expreso Buenos Aires a Buenos Aires, y ahí en Constitución tomamos el tren. A Bariloche. ¿Y quiénes nos acompañaron? 2 madres fantásticas. La mamá de Carlitos Pegoraro. Sí. Y la mamá de Gabriel Quiroga y de Pichi Quiroga. ¿Y algún Doña profesor? Livia, no. Ahí era riesgo de padres. Sí. Y a las madres les habíamos hecho el regalo de camarote para que viajaran más cómodas. Más cómodas. Bueno, fantástico. Viaje bárbaro. Los chicos nos cuidaban mucho, éramos, no me acuerdo exactamente, pero seríamos 9 varones y 5 mujeres. ¿Y allá qué hacían? Salíamos. ¿Y ya había otros grupos que iban? Sí, sí. Ya había empezado ese boom. Ese tren estaba lleno de estudiantes, ¿no? Lo que había probablemente era menos
una generalización de ir a tomar, ¿no? O sea, nosotros íbamos a emborracharse. Claro, salíamos y salíamos muchísimas excursiones. Íbamos a Grisú, que en ese momento ya existía Grisú, ¿viste? Es una Yo conocí Cerebro. No, yo Cerebro no, pero bueno, fue una experiencia y yo regresé de Bariloche alrededor del 20 de diciembre, porque se hacía el viaje después que terminaban las clases, nada de que te daban días en la escuela, no. En diciembre, y yo regresé de Bariloche y al menos de 20, 25 días me instalé en La Plata a hacer mi curso de ingreso en la Facultad de Humanidades. Ahí quería detenerme, porque a mí me gusta tener esta charla porque los dos empezamos en el mismo lado, digamos. Sí. Los dos nos educamos con los profesores de acá, en la escuela pública de acá. ¿Y en qué momento tomás la decisión de que tenés que seguir? Porque no sería fácil ni era tan común tampoco alejarte de tu familia para irte a otra ciudad para aprender más, para progresar. Eso es lo curioso de mis padres, lo que decía, ¿no? Y por un lado, el tema, mi padre era un tipo, no te diría machista, porque la palabra machista con el tipo de mujer que tenía no podría haber sido, pero era un hombre, y con mi mamá era una mujer muy independiente, fuerte, sí. Pero sí era un hombre... Bueno, un hombre es machista si lo dejan avanzar igual. Claro, bueno. El machismo se acaba... Él siempre alentó la capacitación y la formación. O sea, para él era muy importante... ¿Y él había estudiado? No. Nada. Él tenía sexto grado y era muy preparado porque leía mucho, escuchaba mucho música, estaba muy informado, pero era toda una educación no formal. Está bien, digamos. Y no autodidacta. Entonces para él era muy importante el estudio. ¿Y vos elegiste que querías estudiar o él? Yo elegí. ¿Vos? Yo elegí. Bien, ibas re bien, ¿eh? Vos sabés que fue un tema, porque todos me decían, pero una carrera, profesorado de historia. Dice, no vas a poder poner la plaquita. Claro. No vas a poder poner la placa en el... Doctora Silvia del Palacio. No vas a poder poner la placa, 5 años. Porque el profesorado de historia eran 5 años. Bueno, a mí me había marcado muy fuerte el profesor Villar. Muchos lo mencionan, yo lamentablemente no lo conozco. Y que a lo mejor, más que en lo que te podía dar en la clase, era lo que te podía dar como persona, sus valores, su hombría de bien, ese insistir en la formación, eso un poco ahí fue lo que me marcó. Y bueno, y ahí me fui. ¿Sola? Sola. Es decir, me fui con mi mamá, pobre mamá. En primera instancia con tu mamá. En primera instancia. ¿Vos sabías que iba a volver? 2 días estuvo conmigo, en una pensión, Guillermo, una cosa espantosa, horrible. Horrible. ¿Por qué horrible? Porque las pensiones son despersonalizadas, son frías, después tienen su encanto cuando vos armás, no tenés intimidad. Vos calculá que yo estaba en una habitación con 2 compañeras más que no conocía. Que venían de otros lugares. Que además encima eran locales, porque hacía 4 años que vivían ahí, así que pagué un derecho de piso espantoso. ¿Qué te hacían hacer, por ejemplo? Me vivían retando que no dejes esto, que yo por ahí tiraba algo, y que no hagas ruido. Si yo estudiaba de día, ellos estudiaban de noche. Se acabaron los mimos, esa es la realidad misma, esa ¿o no? Es la realidad, sí. El primer día de clase... Salís del nidito y fuiste. El primer día de clase me perdí en La Plata. Tomaste una diagonal equivocada. Tomé una diagonal equivocada. Terminé en el bosque. Así que llegué como media hora tarde a clase, a los golpes. Pero bueno, ahí me hice, me fortificó, lloré mucho. Yo siempre digo que fue dolorosa. No fue fácil. No fue fácil. Muchas veces hice la valija. Me quería venir. ¿La armaste y todo? Sí. Y después decía, no, me tengo que quedar. Me quedo. Vos pensás una... No estaba el teléfono. A mí me vuelve loco la idea del teléfono. Eso es lo que te iba a decir. De Mirá, decir, hola mamá. Vos sabés que yo iba a Entel, así. Sí, Entel. Y pedía una comunicación con Mardiajó, 24 horas de demora, te decían. 24 horas. ¿Te imaginas que yo qué le iba a contar? ¿Se te pasaba la depresión cuando tenías Guillermo, estoy triste. ¿En tu casa había teléfono o a su vez tenías que llamar a otro lado? En mi casa había teléfono, pero era una cuestión casi, vos no sabés qué maravilla. Era como un telegrama. Qué maravilla. Vos sabés que hay una escena
que solamente los platenses y los que hemos vivido en La Plata la pueden entender, en La Noche de los Lápices. Cuando Pablo Díaz le dice que cuando salga van a ir a comer a La Aguada. Sí. Bueno, pues La Aguada era un lugar emblemático en La Plata. A donde iban los estudiantes. Donde iban los platenses. Entonces, cuando mi papá me iba a visitar, que me iba a ver de pasada por Buenos Aires, aunque sea, me llevaba a comer a La Aguada, como un regalo, digamos, fantástico. Como un anillo. No sabés lo que comíamos en la pensión. Ahí descubrí que se podía comer carne con ensalada, carne estofada con ensalada. Sí, bueno, se puede, sí. Se puede, sí, se puede, se sobrevive. Y los españoles lo usan mucho. De cualquier manera, vino una época mejor, que cuando mi hermano se fue a estudiar a La Plata a los 2 años, evaluamos la posibilidad de irnos juntos a un departamento y nos alquilaron un departamento para los dos. Claro, para cuando llegó Mario ahí cuando dijeron, me dan el título. Los dos. ¿Ese es el momento? Sí, en el momento. ¿En La Plata? En La Plata, sí. El decano de la facultad me daba el título, era muy jovencito. ¿Ves que siempre me acuerdo de Mario? Es malo que cuente una anécdota, pero personal cuando estoy hablando con vos. No pero importa. siempre me acuerdo de Mario porque yo era muy malo en matemática y en física. No me interesaba, no era mi forma de ver la vida, no me interesaba. Entonces fui a dar una previa, que era la última materia que tenía para obtener mi título secundario. Entonces empiezo a hacer los ejercicios, a vida particular, todo, pero no me gustaba. Él me iba ayudando, no podía, hasta que al final prácticamente me lo hizo él al ejercicio y me dijo, ¿qué vas a estudiar? Entonces yo le dije, locución. Bueno, te apruebo. Entonces, si me decías que ibas a ser ingeniero, no te podía aprobar bajo ningún punto de vista. Es un poco Así que en esos 5 años, años muy difíciles, porque yo ingresé a Humanidades en el año 71. Empezaba a caldearse el ambiente. Y sí, la última etapa de... Estuviste 5 años. Me recibí en el 76. Justo. En julio del 76 di la última materia. Pero ya en el 73 Argentina había cambiado definitivamente. Sí, Humanidades se transformó en un lugar muy complicado. Hubo el enfrentamiento un poco así de los dos peronismos dentro de Humanidades. Fue difícil, pero de alguna forma, bueno, terminé. Y estuviste sin querer involucrada en eso. Estuve, porque sí. uno formaba parte, al fin y al cabo, de una cosa o de otra cosa. La violencia, o sea, a mí me entraba al departamento. ¿Te visitaron? Me visitaron, sí, en el 75. Nunca supe por qué. La discrecionalidad. ¿Estabas? Sí, la pasé muy mal, muy mal. Es decir, otros la pasaron peor que yo, pero yo la pasé muy mal. ¿Que entraron cómo? Armados. Armados. Hombres. Hombres. Eran como si fuera un grupo de tareas, exactamente, eso fue en el 75, antes del golpe. Un año más. Supongo que deben haber sido las 3A, buscaban a una chica que vivía en el edificio, pero la pasamos muy mal porque yo siempre digo que no es, a mí me decían en ese momento, y bueno, pero a vos no te pasó nada. La realidad es que vos no es que vos no tenías o tenías que ver, era la discrecionalidad absoluta del que tiene el poder, que decía, vos sí, vos no, vos hoy pasás, vos no pasás, es terrible. Como el patobica de la puerta, claro, elevado a la máxima expresión. Claro, eso me marcó, me produjo una crisis muy grande a nivel personal. A toda la generación de ustedes eso le quedó marcado. Sí, además, ¿sabes qué? Me quedó muy marcado el tema de que no importaba cómo era, sino que alguien podía decidir sobre tu vida de acuerdo a su antojo, arbitrio y capricho. Eso fue, te diría, mi golpe más fuerte. Mirá para dónde derivó la charla. Enseguida seguimos charlando con Silvia del Palacio. Deliciosa conversación. Recuerden todos ustedes que el Hostal del Sol no es solamente un hotel para los que vienen de afuera de vacaciones a San Bernardo, sino que todos lo podemos utilizar. Tiene un spa, tiene una pileta climatizada, tiene sauna, tiene 1000 servicios que ustedes deberían usar durante el invierno. Es más, para eso está abierto todo el año. Comuníquense con el Hostal del Sol, les puedo asegurar que la van a pasar muy bien. 3 minutos nada más de pausa y seguimos charlando con la profesora, en todo sentido, Silvia del Palacio.
Somos distintos porque cada lugar es muy diferente. Pero hay una línea que nos une, y es la línea de la costa. Una línea que nos dice que estamos vivos, y vivir es crecer. Y para crecer, necesitamos del turismo. Y necesitamos un objetivo: tener turismo durante todo el año. Todos juntos podemos atender mejor a los turistas, porque con cada uno que vuelva, el futuro que soñamos está mucho más cerca. La Costa, más que un amor de verano. Municipalidad de La Costa. ¿Pintamos la casa? Papá, mamá, tenemos que pintar la cocina. Papi, ¿y si pintamos tu pieza? Papá, mamá, tenemos que pintar este living. Chao, Héctor. Chao, Martín. Y no hay caso. Se viene el granizo y ahí va el optimista del gol. ¡Está loco! Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Por TVC5. TVC5 Noticias. Toda la información local, provincial, nacional e internacional está en TVC5 Noticias. De lunes a viernes a las 20 en TVC5. Ya, enseguida seguimos charlando con Silvia del Palacio, pero recuerden que si quieren comprar un Ford en toda la región, tienen que hacerlo en Máximo Pinasco Sociedad Anónima. Es más, si querés ser el primero en tener la nueva Ford Ranger, comunicate inmediatamente. En cualquiera de las agencias la vas a encontrar. Tiene el motor más poderoso del mercado, 6 airbag, pantalla LCD y obviamente es la última camioneta que se puede tener. Encontrala con la mejor financiación en Máximo Pinasco Sociedad Anónima, desde Pinamar hasta Chascomús. Ahora sí, Silvia, no sé si vas a comprar la Ranger, pero es una charla fantástica la que estamos teniendo. Gracias. Estábamos en La Plata, estábamos con la AAA y estábamos con los sustos del departamento. Sí. Y en esa etapa apareció el que es mi marido. Ahí está, ahora me empieza a gustar. Sí. Ellos son de acá también, ¿no? Sí, sí, nosotros no nos tratábamos acá. Justamente te iba a decir, no lo mencionaste antes. No, porque en realidad con su hermano hicieron el colegio secundario en Mar del Plata. También difícil para ellos, ¿eh? Se ¿Solos? fueron solitos, sí. A la casa de un familiar, estaban atrás, bueno, es otra historia. Pero nosotros no nos habíamos visto. Pero sí sabías de su existencia, o poco. Te diría que no mucho. Nos conocimos... Qué en el- raro, ¿no? Siendo Sí, tan chiquito y como era Mar de vivíamos Ajó. a 2 cuadras. Mira, Es decir, lo que pasa es que él estaba acá en el verano y el verano era un lugar en donde cada uno, viste, tenía distintas actividades. Pero bueno, nos conocimos, él estaba en La Plata en ese momento, estaba estudiando ingeniería, mira. era compañero, en realidad el vínculo vino a través de mi Mario. hermano. Otra vez aparece Fantástico, Mario. mi hermano. Que eran compañeros.
No eran compañeros porque es mayor, pero se habían conocido, un amigo de mi hermano vivía en el departamento con ellos, bueno, y empezó así. Empezó a ir Silvia, de a poco. Así, sí, fue de a poco, sí. Y bueno, en el 75 ya nos habíamos puesto de novio. Ahora, lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida. O sea, un chico que vivía a 2 cuadras de tu casa, en un Mar de Ajó que en ese momento era así, ¿Sí? te lo venís a encontrar en La Plata. En La Plata. ¿A los 20 años o a los 20 Un poco pocos? más, éramos más grandecitos a los 20 los dos. pocos, 22 no importa. años, sí. Sí, fantástico. Ahí fue donde nos conocimos y bueno, una cosa que fue dándose casi sin que meditáramos mucho, nos encontramos. Él estaba haciendo, terminando la carrera que dejó. ¿No terminó? No, No. se dio cuenta que no era Lo lo de él. terrible. Bueno, y hizo, canceló la prórroga del servicio militar y bueno, hizo servicio militar acá en el Faro, Punta Médano, Marina. Mirá, Época 2 años la hizo complicada, entonces. 2 años. Y bueno, cuando salió en el 78, en el 77 ya él había salido, en el 78 nos casamos. 78. Y había problemas. Argentina estaba casi en guerra con Chile. Estuvo varios Sí, años más incluso. Ese diciembre fue terrible para mí, porque él estaba hacía poquito salido, estábamos casi en una declaración de guerra con Chile, daba con un ataque, pensaba, una de las navidades Más tensas. más tristes que recuerdo. ¿Viste? Pero bueno, y así fue. Pero vos me decías, se fue dando naturalmente, no fue como esos flechazos de amor a primera vista, sino que se fue construyendo solo, Es sin decir, darse cuenta. Es que yo creo que hubo cosas que por ahí podían atraer, ¿no? Pero el amor, como diría Pilar Sordo, ¿no? Es una construcción. Y es una relación que se construye desde las cosas que compartís, desde las ideas que tenés en común, desde los proyectos que tenés en común. Y nosotros fuimos construyendo eso entre los dos, ¿no? Mira, yo siempre digo que yo era profesora ya, no estaba recibida, Pero ya ya ejercías. ejercía, así que viajaba, una verdadera locura, ¿no? En esa época, En no es esa ahora con la época. autopista. Pero No. mira qué cosa fantástica, ¿no? A veces yo tomaba el micro en Alpargatas. Bien, en la O sea, rotonda. en la rotonda, o sea que me tenía que ir en un micro local Por la desde Centenario, Sí, desde La Plata a Alpargatas. En Alpargatas, que se llama así porque es la entrada de la fábrica. entrada de la fábrica, ya me conocían porque viajaba, más o menos me esperaban, tomaba el micro y ¿Qué micro venía a era? dar clase, el Río de la Plata. Río de la Plata. Y mi marido me acompañaba, porque claro, yo tomaba el micro 11:30 de la noche. Te acompañaba desde La Plata a la rotonda y después, Después se volvía solo a La solo, Plata. sí. Bueno, te quería, ¿ves? Esa es una prueba grande de amor. Bueno, y yo venía, daba clase. Yo me parece que daba clase, venía los domingos, daba clase el lunes, martes, el miércoles al mediodía me iba. Cursaba jueves y viernes en la facultad, hacía las prácticas en el Colegio Nacional. Y bueno, así transcurrió ese año 75, digamos así, que fue antes y parte del 76, cuando yo ya después decidí venirme directamente, ¿no? ¿Y a qué edad se casaron? ¿Y vos Y lo yo- trajiste a él de nuevo para acá? ¿Él tenía intenciones de quedarse a La Plata o él pensaba en volver? No sé, vos sabés que no lo sé. Creo que los dos empezamos a tener vínculos acá. Es decir, él empezó a trabajar con su hermano en la reparación de televisores y bueno, se empezó a armar esa cuestión. Por ahí una cosa que muchos no recuerdan, pero en un momento determinado acá funcionó un intento de televisión por cable tendido que fracasó en la galería, estaba en la Galería Avellaneda, en la Galería Playa. ¿En qué año estamos hablando? ¿O de qué año estamos 74, 75, 75. Porque en Mansilla nos habló de uno del 64. Hubo otro más después. Claro, no, yo del 75 que mi marido un poco lo habían visto para hacer el tendido de cables porque él era ingeniero en telecomunicaciones. Entonces estaba estudiando ingeniería en telecomunicaciones, bueno, empezó a volver acá, ¿no? Qué raro que fracasó con la necesidad que había en esa época de ver tele, ¿no? Sería muy caro a lo mejor todavía. No estaba todavía, era muy difícil, creo que además era demasiada gente, por ahí, qué sé yo. No era el momento. No era el momento. No era el momento. Y
Bueno, él empezó a venir acá y después el servicio militar y todas las cuestiones. Y ya se quedó. Ya nos quedamos, sí. ¿Y cuándo se casaron? En el 78, septiembre del 78. Nos casamos acá, el padre Emilio Acá casó enfrente, y el padre Emilio. enfrente. Sí. Yo me casé de mañana, me casé de día, ¿Por qué? porque me parecía que era, Que era mejor. me gustaba más. Mirá vos. Sí. Esa fue una cuestión en donde no estuvimos inmediatamente de acuerdo. A mi marido es bastante reacio a algunas cuestiones así muy estructuradas, así que fue casi, digamos así, una fiesta hacia de familia, y donde todo el mundo estaba muy relajado, no había que estar demasiado vestido, una cosa linda. Tranquilo. Tranquilo, sí. Y ahí empezó otra construcción. Ahí empezó otra construcción, fue la construcción de la familia San Pietro. Y también otra interacción tuya con la sociedad, no solamente con tu familia, sino que ya empezás... Claro, yo ya empecé nació Adrián en el 79, el mayor, y bueno, yo empecé ya a sentir que mi compromiso con la escuela era cada vez más grande. Tuve algunos conflictos porque yo había cosas que me parecía que había que cambiar en la escuela, pero seguí trabajando, empecé a tener más horas. En ese intervalo falleció mi mamá, ese fue un golpe duro. ¿Qué edad tenías? Y yo mi mamá falleció en el 83, tenía 30 años. 30 años. Fue un golpe muy duro. Mami era joven, tenía 57 años. Yo me quedé muy desprotegida, digamos así, afectivamente. Si sentiste esa... Y mira, orfandad. falleció mi mamá y nació Virginia. Así como mi mamá falleció, en la semana nació Virginia. Fue una cosa así media de... y yo ya empecé a pensar que me gustaría estar en la conducción, empecé a prepararme, daba clases en San Clemente, daba clases en Santa Teresita, así que tenía un Daihatsu coloradito chiquito, salía a dar clase, me levantaba a las 6:30 de la mañana y bueno, dejaba a mis hijos. Qué ganas, ¿no? Qué ganas. Te tiene que gustar. Sí. La docencia te tiene que gustar. Nunca me voy a olvidar. Digamos, yo no quiero criticar a nadie porque los tiempos han cambiado, todo se ha sindicalizado, para bien o para mal, pero esa pasión no se ve tan fácil. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando vos decías llevábamos los bancos y nadie pensaba en la responsabilidad. Lo mismo pasaba con la docencia. Nosotros viajábamos con mi cuñada, con Graciela, a Santa Teresita, a la clase de las 2. Entonces llovía, no te puedo decir, Guillermo, cómo llovía, a cántaros, era una cosa infernal. Entonces mi marido me dijo, mira, es una locura que salgan a la ruta, no va a ir nadie. Dice, si te llegás a quedar, no me llames. Medio porque era una locura. Salimos con mi cuñada a las 2, yo me pasé a buscar. Se fueron. Rumbo a Santa Teresita. No sé si vos te ubicás la 32. Sí. La 32 tiene como un pozo a la entrada. Siempre se inunda. Se inunda. Siempre. Bueno, siempre se inunda. Te quedaste. Ahí nos quedamos. Y lo llamaste. No tenía celular. No había celular. No, lo empujamos. Lo empujaron. Llegamos a la escuela. Todas mojadas. No había nadie. La escuela se había suspendido las clases porque estaban las paredes electrificadas. Así que... Tenía razón. Pero bueno, nosotros considerábamos que... Pero debe ser brava vos también. Digo, para ser esposa y pareja debe ser brava. No, tengo mis cosas. Tomás tus propias decisiones. Sí, a veces no muy felices y otras veces sí. Pero bueno, eso también fue una época interesante en donde nos comunicamos un poco más del ámbito. La interbalnearia también nos sirvió para reencontrarnos con gente de Santa Teresita, con gente de San Clemente, ver otras vivencias, ver otra vida. Fue muy buena esa etapa. Ya en el año 87 accedí al cargo de regente y ya te diría que ahí lentamente fui dejando el aula por la administración de la escuela, ¿no? Pero siempre es más linda el aula, ¿no? No tengas ninguna duda, no tengas ninguna duda. La dirección de la escuela me ha dado unas satisfacciones fantásticas. No sabés qué maravilla es cuando pasa el tiempo y vos a través de un mensaje,
de una línea con esto de las redes sociales que son fantásticas, Claro, ahora. te reencontrás con alguno de los chicos y se acuerda algo que vos dijiste que ni te imaginás que podía haber tenido una significación tan fuerte, ¿no? Y bueno, decís, bueno, la huella, ¿no? que uno deja eso en así, que va y viene. No tengas ninguna duda. Es fantástico. Entonces, eso es una cosa que te enriquece permanentemente y te gratifica, más allá de las cuestiones que puedan haber sido ingratas, porque la dirección es una cuestión en donde vos estás muy solo, ¿no? Porque las decisiones te conllevan a veces a tener que enfrentarte con amigos y decirle, mira, esto no. Claro que son tus compañeros, amigos, pues sos la jefa también. Claro. Pero yo siempre me acuerdo, mira, yo muy bien llegué a la dirección sin saber muy bien, hacía, ¿no? A los empujones, de repente la escuela se quedó sin gente, todo el mundo se fue, ascendió y bueno. Creo que era alumno yo cuando Vos eras llegaste. alumno, sí. En el año, yo tomé la dirección de la escuela a fines del 88, principios del 89. Ahí está, ¿ves? Ahí está. Era alumno. Y yo estaba muy asustada, No se te notaba. o sea, pero tenía 35 años, era. Y mi marido me dijo algo que no me lo olvidé nunca en ese sentido y que me parece que sirve. Nunca nada es tan urgente que no pueda ser pensado dos veces. Y la segunda vez, pensalo sola. Está bien. Y es efectivamente, en la escuela hay cosas que uno tiene que meditar porque hay personas en el medio y hay alumnos en el medio. Y a veces una decisión que uno toma con un chico marca a ese chico en forma definitiva. Sí, de por vida. ¿Para bien o para mal? Pero de por vida, Entonces, no tengas ninguna duda de entonces, tiene que ser tomado con esa responsabilidad y con esa cuestión. Así que fueron años mira, yo siempre recuerdo y digo, había que ser audaz, no sé si te vas a acordar. En un momento determinado, cuando resurge toda la locura de los centros de estudiantes. Sí, estaba yo en ese ¿Estabas momento. vos? Sí, vos no sé si te vas a acordar. Los alumnos del centro de estudiantes me vienen a proponer que quieren hacer un festival de rock en el gimnasio. Era una jugada arriesgada. Más que arriesgada. Hicimos una estudiantina también gigantesca, Sí, ¿te acordás? Que vinieron sí, de todos. ninguna duda. Entonces yo decía, los padres me van a colgar en la clase, ¿viste? Porque además había toda una cuestión que se empezaba. Bueno, yo me acuerdo que yo hablé con los chicos y les dije, bueno, yo voy a venir. Me comí toda la festival de rock, ¿no? Y yo era el presentador, creo. Creo que ahí andaba. Pero se hicieron acuerdos con los chicos fantásticos. Daniel Isla, Carly Jaime, todo ese grupo. Yo les dije, bueno chicos, miren, yo no quiero a la policía dentro del gimnasio. Es decir, acá... Por aquellas viejas experiencias. Sí, no, sin además policía. no quería nada, no quería... Y no estaba bueno mezclar, ¿no? Y no, los chicos eran otra cosa. Ustedes se tienen que encargar de que acá no pase nada, que no haya alcohol. Si yo doy el gimnasio, la escuela está en el medio, entonces se cumplió. O sea, los chicos pactaron las condiciones y no sé si habrá habido algo o no, pero en general se cumplió. Fue una experiencia fantástica. Yo no te puedo decir el miedo y el susto que tenía, sí, pero vencí eso en función de que creía de que era una opción que había que dar, ¿no? Entonces cuando vos decís, eso me enriqueció, me acercó a ellos, me dio la posibilidad de entenderlo sin intentar ser como ellos, porque yo siempre tuve claro que yo era un adulto, es decir, que mi comportamiento debía ser de un adulto. Así que mis mejores años ahí, sin ninguna duda. Los mejores recuerdos también. Sí, sin ninguna duda. Yo siempre recuerdo con mucho cariño. Las cosas cambiaron, entiendo que cambiaron, pero cambió el país, cambió la situación general, cambió la sociedad, cambió la forma de ver la vida, cambiaron muchas cosas, pero guardo un gran recuerdo de esa escuela. Y te voy a contar una anécdota, que a lo mejor te da satisfacción o por ahí no. Pero cuando fui a COSAL, que es de los salesianos, para intentar ser locutor, donde finalmente no entré por otras razones, porque tenía la voz velada, según me dijeron, yo saqué el máximo puntaje en cultura general, habiendo alumnos que eran incluso del Nacional Buenos Aires. Y yo estudié en la 1 de Mar de Ajó. Y cuando estudiaba en TEA,
era el único alumno que no tenía faltas de ortografía y el que mejor cultura general tenía. Y yo era de la 1 de Mar de Ajó. Y siempre lo decía. Cuando un profesor decía, ¿dónde estudia usted, Favale? Yo estudié en la 1 de Mar de Ajó, en Mar de Ajó. ¿En serio? Me dice, sí, estudié en la 1 de Mar de Ajó. En esa época había gente que evidentemente le ponía el corazón porque y el alma. En realidad nosotros pensábamos siempre de que a lo mejor de alguna forma el modelo que había intentado implementar el profesor Villar en la escuela era la del Colegio Nacional. Ah, de ahí viene, de ahí, la raíz. Ahí está la raíz. Ese Colegio Nacional, Villar, en donde además de darte un título, te preparaban para otras cosas. Por eso a mí no me asustaba que un alumno intentara ser un dirigente. Es decir, porque en última instancia es en el momento en que se debe contribuir a que eso suceda. En algún momento empieza la vida de un dirigente. Lo que vos tenés que tratar es que el contexto lo contenga para que no se rompan ciertos aspectos de convivencia. Pero está bueno, ¿por qué no? Es decir, esas son las cuestiones, abrirse, ¿no? Abrirse y no tener miedo, pero no, yo creo que algunas cosas que están pasando es porque nosotros los adultos le tenemos miedo a asumir decisiones y a decir que no cuando hay que decir que no, y entonces esa cultura más light ha hecho que algunas cuestiones se relajen. Antes de pasar a una reflexión profunda, quiero que me cuentes una anécdota. ¿Cómo lo vivieron en tu familia el tema de la ruleta que contó Tito Abay? Contalo desde adentro. Mi papá no quería matar. ¿Pero por qué? Porque la realidad es que eran los carnavales, Guillermo, estábamos trabajando a full y la realidad es que esa ruleta se hizo para poder construir el club. O sea, los que estaban ahí... Nadie obtenía ganancias, digamos. Claro, era para acelerar la construcción del club. Era para acelerar la construcción. Cuando nos enteramos que vinieron, que habían ido todos, porque no era únicamente mi tío, se abrieron los tribunales de Dolores, claro, para que quedaran después en libertad, por supuesto, porque además el objetivo de ellos, más allá de que el fuego era un fuego no permitido, no era de ellos, ellos iban en horario fuera del trabajo a ver cómo podían levantar el club. Fantástico. O sea, esas eran las cosas que por ahí vos decís, ¿cómo puede ser? ¿No? Mirá, yo recuerdo una situación. Te pregunto además, y le digo a la señora Gramiña, a la que vamos a invitar en algún momento, que va a tener la posibilidad de hablar. De como esposa. Porque Miga dijo que quería derecho a réplica. Entonces yo le digo, va a tener su derecho a réplica, así cuenta bien la historia. Pero vos sabés que esas cosas que uno hace, ¿no? Que a veces no se pueden dar, y que tiene que ver con ese Mar de Ajó, ¿no? Muy especial. Mirá, nosotros nos habíamos ido con mi hermano, una cosa que a mí me da mucha angustia, porque en realidad nos lo hicimos así medio sin avisar demasiado. Yo abrí la puerta y dije, me voy a pescar. Sí. Y me fui. Imaginá, si sentían bien y si no sentían bien. Y lo embarqué a mi hermano conmigo. Le dije, vamos que tenemos permiso. Y nos fuimos a pescar con un matrimonio que vivía al lado de casa, que era del Instituto Geográfico Militar. Nos fuimos al Faro. Estoy hablando, yo tendría 8 o 9 años. Se rompió la playa, esas bajadas que hace, y cuando volvíamos nos quedamos en una de esas cortadas, ¿no? En la playa. Y vos con medio permiso, no con permiso, con medio permiso. Menos que medio. Medio. Bueno, se hacía la noche y no había manera, bueno. Terrible, yo tenía una culpa, una angustia espantosa. Mi hermano y yo tapados con un saquito de cuero, aparte no lo quería ni mirar, mi hermano me iba a matar si le decía. Y en eso aparece Mito Maxi. Mito Maxi, sabían dónde estábamos, pudieron descubrir dónde estábamos, qué sé yo. Y lo fue a buscar. Nos venía a auxiliar con mi viejo en la camioneta. Hoy cuando lo viste a tu viejo en la camioneta. No, creo que tenían tanta alegría de que estábamos bien. Que no dijeron nada. Que nosotros nos fuimos a dormir solos sin decir nada. Pero bueno, ese era un poco el espíritu. El espíritu, ¿no? Eso es lo que... Vos sabés que hay un dirigente, a quien no voy a mencionar, pero es un conocido dirigente del Partido de la Costa, que lo conoce bien, que dice, Mar de Ajó es la única ciudad que tiene su club terminado. Y aunque parezca una pavada, no lo es. No lo es. Es
El Social Mar de Ajó está terminado y pintado desde hace muchos años. No tiene un sector que muestre un ladrillo descascarado. Y eso habla de una sociedad que empieza y termina, ¿no? Sin cosas inconclusas. ¿Vos sabés cómo surge el tema del club? ¿Cómo? La Mar de Ajó era un lugar eminentemente masculino, por decir de alguna manera, porque había era para los muchachos, mucha gente que venía a trabajar. Entonces, un sábado a la tarde que salen, que no tenían nada que hacer, van a tomar algo a la marina, lo que era la marina, ahí en Irigoyen, entre los que estaba mi papá, estaban esos locales un poquito arriba. Exactamente. Y dice, no puede ser que no haya un club. No puede ser que no tengamos dónde ir. Y así nació el club, la idea del club. La idea del club social, ¿no? Mirá vos, qué tema. Sos de hacer balances, sos una mujer pensante, profunda. ¿Te quedaron cosas, crees que te quedaron cosas en el tintero o hubo cosas que no pudiste cumplir? Mira, yo soy de hacer balances, pero no soy de lamentar lo que no hice. Lo que no hice, no lo hice. Por algo no lo hiciste. Ya está. No miro hacia atrás. A lo mejor eso es una de las características. Doy vuelta a la página, sigo. Probablemente me hayan quedado muchas cosas, pero de verdad prefiero pensar las que tengo por delante. O sea que tenés cosas sin ninguna duda, por delante. Ninguna duda. Porque cuando vos... ¿Fuera de la docencia? Sí, es decir... Porque intentaste incluso en la vida política, llegaste a ser presidente del Consejo Deliberante. Sí, es una etapa que recién ahora me estoy reconciliando. Mirá, ¿te dolió? Me dolió. ¿Te dolió? Me dolió mucho. Calculá que yo terminé en el 2001. Bueno, así que... Qué añito para terminar encima, recién ¿no? Ahora me estoy reconciliando conmigo misma con esa etapa. Y aprender a aceptar que fue una etapa y una decisión, más allá de todas las cuestiones. Tuve buenas experiencias, me hice de buenos amigos, pero no fue no fue lo que yo esperaba, ¿tá? Esa es la cuestión. De cualquier manera, yo soy una agradecida de la vida, porque a lo mejor tengo cosas para agradecer a pesar de las pérdidas, ¿no? Pues ya te digo... Que son inevitables. Que son inevitables y que deben ser aceptadas. Lo único que pido es que esto que te digo sea algo más que una postura desde la situación de comodidad en la que estoy, o sea, que realmente cuando lleguen los momentos difíciles pueda decir esto es lo que tenía que ser, ¿no? Porque a veces es fácil hablarlo desde el momento en que uno está, ¿no es cierto? Pero esa es la realidad, o sea, vivir, creo que uno puede seguir dando muchas cosas, no sé muy bien, por ahí se me ha dado, empezaba a escribir de nuevo. Mirá, ¿novelas? No, historia, que es tu materia. Por ahí esa es tu materia. Mi deuda pendiente. Bien. ¿Viste? Porque vos fijate, que eso muchos no lo saben, yo hice la tesis doctoral en la facultad y mi padrino de tesis fue el papá de Pablo Díaz, Benito Díaz. Mira, yo tenía un vínculo muy fuerte con él. Y cuando murió Benito Díaz me quedé sin padrino, digamos, y no quise. Sí, sin profe, justamente. Y no quise sin profe, sin presentarla. guía. ¿No la presentaste? No la presenté. La tengo ahí terminada. ¿De qué es? Sobre los aspectos económicos y sociales del partido de General Lavalle. Mirá vos. Hasta, digamos, fin de siglo pasado, ¿no? Los saladeros. Los saladeros. Yo trabajé mucho, tengo mucha documentación, hice traducciones, trabajé mucho en la investigación de campo, hice entrevistas, bueno. Por ahí, ¿quién te dice? Retomo esa beta. No se lo vuelva sé. un libro. No lo sé, claro, no lo sé. Esa tesis doctoral. Por ahí ahora estoy experimentando con un blog. Tan mal no me va. Mira vos. Lo visitan mucho. Decir, ¿cómo se llama si lo visitan? Se llama La historia tiene sentido. La historia tiene sentido. Sí. Yo no lo conozco, así que lo voy a ir a visitar. La historia tiene sentido. Es un... mira, tengo algunos seguidores, qué sé yo, pero bueno, eso fue una cosa que me motivaron mis hijas, que incursionara en las nuevas tecnologías me ha costado horrores, muchísimo, porque lo hago sola, sin apoyo de ningún tipo, levanto las fotos, escaneo, así que ha sido todo
aprendizaje muy grande, pero es linda experiencia y me ha dado también sus satisfacciones. Hay gente que no es de dar consejo, otra prefiere decir algo. No es un consejo, pero sí es una definición por sí misma. Como el programa se está terminando, y como sos docente, siempre lo vas a hacer, aunque no ejerzas, me gustaría que dejes algo, que probablemente quede para siempre, porque espero que este programa se coleccione algún día. Mira, es cierto, yo no soy de dar consejos, yo creo que hay que vivir. La vida vale la pena vivirse, por lo tanto no hay que perder tiempo en lamentaciones. No hay que estar perdiendo tiempo en añorar lo que no está, sino lo que viene, como sea. La vida es rica, aún con todas las cuestiones. Y yo creo que eso es lo mejor. O sea, uno se tiene que levantar y decir, hoy va a ser un día mejor, sin ninguna duda. Espero que sí. Espero Profesora, que sí. Hoy le digo yo que está aprobada. Gracias por venir. Gracias por venir. Un beso a la familia. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre, a las 10 de la noche en el Reloj de Arena.